Bueno, un cordial saludo, me presento. Mi nombre es Dubandianeis Jurado Moreno, pertenezco a la Universidad Abierta y a Distancia, ¿sí? Esta es la materia de Derecho de Constitucional Colombiano 2 y estamos en la fase 4, la aplicación de conceptos. La aplicación de conceptos. Entonces, ¿en qué consiste este trabajo? Vamos a dar un análisis del conflicto constitucional que se hará conforme a los temas vistos a lo largo del curso y deberá plantear conclusiones o alternativas de solución. Entonces, en casos hipotéticos, en la rúbrica de evaluación, ahí en el foro, yo elegí el caso o el conflicto número 1 y dice así: el presidente de la República, en ejercicio de sus facultades constitucionales, decidió decretar un estado de emergencia para hacer frente a una situación de pandemia. Dentro de las medidas que tomó, incluyó la suspensión de la actividad judicial a nivel general, permitiendo solamente la presentación de acciones de tutela que tengan que ver con derechos relacionados con la vida y la salud. De acuerdo con esto, todas las acciones y medios de control que garantizan el acceso a la justicia están suspendidas, incluyendo las relacionadas con el control de la constitucionalidad, limitando así el derecho humano y fundamental al acceso a la justicia. Entonces vamos a hacer el análisis de este conflicto constitucional. Vamos a mirar cuáles son las normas y principios constitucionales que están en juego. Entonces, según el artículo 215 de la Constitución de 1991, él establece que el presidente puede declarar el estado de emergencia cuando se presentan perturbaciones graves del orden público o situaciones de calamidad. El estado de emergencia permite la adopción de medidas extraordinarias que pueden limitar algunos derechos fundamentales. Sin embargo, estas medidas deben ser proporcionales, necesarias y no pueden vulnerar derechos esenciales. El acceso a la justicia. En el artículo 229 de la Constitución establece que el acceso a la administración de justicia es un derecho fundamental y que el Estado debe garantizar su efectividad. La suspensión de la actividad judicial, incluso si se limita a la excepción de acciones de tutela, puede generar una violación de derecho en cuanto al acceso a mecanismos de protección frente a otras vulneraciones de derechos fundamentales. Y el control de la constitucionalidad. En el artículo 241 y 242 de la Constitución, la Corte Constitucional tiene la facultad de ejercer el control de la constitucionalidad de las leyes, actos legislativos y decretos. La suspensión de la actividad judicial y la limitación del control pueden llevar a la vulneración del principio de supremacía constitucional, ya que no habrá ningún mecanismo efectivo para revisar la constitucionalidad de actos legislativos o decretos emitidos bajo el estado de emergencia. Entonces vamos a hacer el análisis del conflicto. Uno, el acceso a la justicia. Dice que la suspensión de la actividad judicial impide a los ciudadanos acceder a la justicia para otros fines, más allá de los vinculados con la vida y la salud. Esto afecta a aquellos que podrían necesitar protección de otros derechos fundamentales, como el derecho a la libertad, la propiedad o a la seguridad jurídica. A pesar de la situación de emergencia, el derecho al acceso a la justicia no debe ser suspendido de forma generalizada, pues esto podría generar graves consecuencias para la protección de los derechos humanos. El control de la constitucionalidad. La limitación de los medios de control de constitucionalidad, que incluye la suspensión de las acciones judiciales que pueden cuestionar la constitucionalidad de los decretos de emergencia, pone en riesgo el principio de supremacía constitucional. La Corte Constitucional no podría intervenir en los actos del presidente si no se permite el acceso a la justicia para el control de los mismos. El control judicial de las medidas extraordinarias es esencial para evitar abusos y garantizar que las decisiones del Ejecutivo respeten los límites impuestos por la Constitución. Y la proporcionalidad de las medidas. Aunque el estado de emergencia justifica medidas extraordinarias, la suspensión de la actividad judicial debe ser vista con una perspectiva de proporcionalidad. La medida de suspender por completo el acceso a la justicia puede ser excesiva. Si existen otros medios menos drásticos para garantizar la protección de los derechos fundamentales, sin suspender completamente la actividad judicial. Entonces, ¿cuál es una postura argumentada? Pues según mi opinión, generaliza de la actividad judicial la limitación del acceso a la justicia, establecida por el presidente, aunque tomada en un contexto de emergencia sanitaria, vulnera los principios fundamentales de la Constitución. La medida de suspender la actividad judicial no es proporcional, ya que existen mecanismos alternativos que podrían haberse implementado para garantizar que los derechos fundamentales de los ciudadanos sean protegidos sin limitar de forma general el acceso a la justicia. Es necesario encontrar un equilibrio entre la protección de la salud pública y la preservación de los derechos fundamentales, incluyendo el acceso a la justicia y el control de la constitucionalidad. La Constitución de 1991 establece que los derechos fundamentales no pueden ser suspendidos, incluso en situaciones de emergencia.
salvo en circunstancias excepcionales y con medidas proporcionales. Por lo tanto, el estado de emergencia no debería implicar la suspensión total del acceso a la justicia ni la eliminación del control judicial sobre los actos del gobierno. Se debe permitir que las personas puedan presentar demandas ante los tribunales, especialmente cuando los derechos fundamentales están en juego. La Corte Constitucional deberá tener la posibilidad de controlar la constitución de los actos decretados en emergencia para evitar que se violen principios esenciales de la orden constitucional. Entonces, eso fue todo. Muchas gracias por su atención y les habló Dubán Jurado. Que tengan muy buen día.